Hola a todos. En esta presentación vamos a hablar de lo que es el ciclo cardíaco y de las propiedades del corazón. Para comenzar, vamos a dar un repaso de las generalidades anatómicas del corazón. Sabemos que el corazón tiene una base dirigida hacia la derecha, que es esta que vemos acá, y un ápex o una punta que se dirige hacia abajo y hacia la izquierda. Posee dos caras, una cara anterior, que es la que observamos acá, o esternocostal, y una cara posterior, que se encuentra por debajo, que es esta, o cara diafragmática. La cara anterior está constituida dos tercios por lo que es el ventrículo derecho, y un tercio por lo que es el ventrículo izquierdo. Separando los ventrículos vemos el surco interventricular anterior, que corresponde en la profundidad del corazón al tabique interventricular. También en la configuración externa podemos observar la aurícula derecha con el surco auriculoventricular y la aurícula izquierda con las venas pulmonares. En lo que es un plano apical del corazón, en este caso, podemos observar la aurícula izquierda con la desembocadura de las dos venas pulmonares, la vena pulmonar superior izquierda y la vena pulmonar inferior izquierda. En la aurícula derecha vemos que desemboca la vena cava superior. Y dentro de los ventrículos observamos los ventrículos derecho y ventrículo izquierdo. Vemos los velos anterior y velo posterior de la válvula mitral y sus respectivas cuerdas tendinosas. De la arteria aorta vemos dos de los velos de la válvula, el septo interventricular y los músculos papilares posteriores que se insertan a los velos cordales. En un plano valvular, que son estas dos imágenes que tengo acá abajo, observamos el trígono fibroso cardíaco, que es este del centro. También podemos observar las cuatro válvulas, la válvula mitralo-bicúspide, la válvula tricúspide y las válvulas semilunares, pulmonar y aórtica. Observamos también que la válvula mitralo-bicúspide está compuesta por dos velos, el velo anterior, que es este, y el velo posterior, que es este, se unen a través de una comisura, que son esas ahí. Las válvulas se encuentran unidas a través de un anillo valvular, que es lo que vemos como un poco más oscuro alrededor de la válvula. La válvula tricúspide está compuesta por un velo septal, por un velo anterior y un velo posterior. Estas dos válvulas, mitralo-bicúspide y tricúspide, conforman lo que se denomina como válvulas auriculoventriculares porque comunican las aurículas con los ventrículos. Acá vemos las dos válvulas semilunares, pulmonar y aórtica, formada por tres velos cada una, como vemos acá. Tenemos 1, 2 y 3, que poseen una forma como de saco o de nido de golondrina, y a esta porción de saco se le denomina seno de Valsalva. Bien, en esta otra imagen lo que podemos observar es el ventrículo izquierdo, que es este, con el tabique interventricular, la aurícula izquierda, el velo anterior y el velo posterior de la válvula mitral y la desembocadura de las venas pulmonares. También tenemos una parte de la aorta ascendente con sus correspondientes velos coronarios derechos. Bien, en cuanto a las generalidades anatómicas del sistema de conducción, vamos a decir
que consta de tres elementos principales que nos va a interesar, que es el nodo sinusal o de K-flag, que se encuentra acá. En la unión aurículo-ventricular incluye el nodo aurículo-ventricular o de Ashioff-Tawara, que es este, y el haz de His, que es esta porción amarilla próxima al nódulo auriculoventricular. Las ramas izquierda y derecha del haz de His y la red o fibras de Purkinje. Bien, algunas estructuras importantes para recordar son las que ya nombramos recién. Vemos el nodo sinusal o de K-flag, los tractos interauricular y los tractos internodales, el nodo auriculoventricular o de K-flag, o de Ashioff-Tawara, perdón, el fascículo o haz de His y las fibras de Purkinje. El nodo sinusal es una masa ovalada, como vemos, de unos 1 o 2 centímetros largo y medio centímetro de ancho, que se localiza a nivel de subepicárdico y está próxima a la unión de la vena cava superior, como vemos, y se encuentra en la aurícula derecha. Posee la función predominante o más importante en la formación del impulso cardíaco, de los potenciales de acción o del impulso eléctrico, y está compuesta por células especializadas que se despolarizan espontáneamente, como vimos en videos anteriores. Estas líneas verdes son los tractos intraatriales, que son específicos para la conducción del impulso desde el nodo sinusal, ¿sí?, hasta el nódulo auriculoventricular, y son tres, que es el tracto anterior o de Bachmann, el tracto medio o de Beckman y el tracto posterior o de Sorel. El tracto anterior de estas fibras lleva los impulsos generados desde el nodo sinusal, es decir, desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. En la unión aurículo-ventricular se distinguen dos grandes elementos, que son el nódulo auriculoventricular o de Ashioff-Tawara, como vimos anteriormente, y el haz de His, que es este cordón de color naranja. El nódulo auriculoventricular mide de unos 3 a 5 milímetros y es responsable del retardo del impulso eléctrico formado en el nodo sinusal antes de alcanzar los ventrículos. Esto es importante para evitar que las aurículas y los ventrículos se contraigan al mismo tiempo. La de His es la continuación de la porción distal del nódulo auriculoventricular, como vemos, y tiene una forma de cordón de unos 2 centímetros de largo y 4 milímetros de diámetro. El haz de His se bifurca posteriormente en dos ramas, que es la rama izquierda y la rama derecha, como vemos acá, estas fibras rojas, ¿sí? La rama derecha es la continuación del haz de His y baja por el lado derecho del septo interventricular hasta alcanzar, sin ramificarse, el ápex o la punta del corazón. Y la rama izquierda se subdivide en dos fascículos, como vemos, en dos fascículos. Y finalmente tenemos una red terminal, o las que son las fibras de Purkinje, que conectan las dos ramas de conducción, formando una red de fibras que se distribuyen por el endocardio de los dos ventrículos. Bien, entonces, como repaso, estructuras para recordar: el nodo sinusal o de K-flag, ubicada en la aurícula derecha, que generaba los impulsos eléctricos. El tracto interauricular anterior, los tractos eran tres. El interauricular anterior, que lo dice, inter, es decir, entre, auricular, entre aurículas. Por lo tanto, este tracto va a llevar el impulso eléctrico desde el nodo sinusal, desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Y los dos tractos internodales, el internodal y el internodal posterior, que también su nombre nos indica, es inter
nodal, es decir, va a llevar los impulsos entre los dos nodos. El nodo sinusal, donde se genera el impulso eléctrico, hacia el nodo auriculoventricular. Después tenemos el nodo auriculoventricular o de Ashok-Tawara. La continuación de este nodo es el haz de His o fascículo común de His, que dijimos que tenía una forma de cordón. El fascículo de His se continuaba como la rama derecha del haz de His hasta alcanzar el ápex del corazón, y también desde el mismo haz de His salía otra rama que era la rama fascicular izquierda, formada de dos fascículos, y que al final, en la punta o ápex del corazón, las fibras de Purkinje conectaban estas dos ramas y se distribuían por todo el endocardio de los dos ventrículos. Bien, del ciclo cardíaco, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que es un conjunto de eventos eléctricos, como vimos anteriormente, porque interviene un potencial de acción, intervienen impulsos eléctricos, eventos mecánicos, eventos de presión y eventos sonoros, como vamos a ver. Que se generan eventos de contracción y relajación tanto de las aurículas como de los ventrículos, así como también la apertura y cierre de las respectivas válvulas. Y que en grandes rasgos lo podemos dividir en 5 fases o 5 etapas principales. Acá tenemos un esquema de lo que es el ciclo cardíaco, el inicio, donde vemos que la sangre llega a las aurículas a través de las venas, vena cava superior, vena cava inferior y las venas pulmonares. La sangre, por lo tanto, entra a las aurículas y por llenado pasivo también pasa a los ventrículos. En una segunda etapa, las aurículas se contraen, se produce la sístole auricular, que es la que vemos en esta parte del anillo en color rojo. Se produce la contracción auricular, por lo tanto, la sangre que está en las aurículas se pasa a sus respectivos ventrículos. En una tercera etapa vemos que los ventrículos comienzan a contraerse, pero este tipo de contracción se denomina contracción o sístole isovolumétrica. ¿Por qué? Porque vemos que el ventrículo comienza a contraerse, pero no hay un cambio del volumen de sangre que contienen los ventrículos. En esta etapa, tanto las válvulas mitrales o bicúspide y tricúspide como la aórtica y la pulmonar se encuentran cerradas, por lo tanto la sangre queda contenida o cerrada dentro del ventrículo. En un cuarto estadio, cuando esta sístole aumenta o esta contracción aumenta, los ventrículos vencen la presión de sus respectivas arterias, pulmonar y aórtica, y la sangre pasa desde los ventrículos hacia las arterias. Finalmente, el ciclo termina o vuelve a comenzar cuando la sangre ha sido eyectada de los ventrículos a sus respectivas arterias y comienza nuevamente el llenado de las aurículas. En el centro observamos estos dos anillos, donde vemos que aproximadamente un 60% del ciclo tenemos una diástole ventricular, es decir, nuestros ventrículos no se contraen, y en nuestro otro 40% del ciclo se produce la sístole ventricular, es decir, los ventrículos se contraen. En este caso es isovolumétrico porque no cambia el volumen de sangre, y en este caso la sangre es eyectada hacia sus respectivas arterias. Y en el anillo interno observamos lo que es las aurículas. Vemos que aproximadamente un 70% de todo el ciclo se produce la diástole auricular, es decir, las aurículas no se contraen o se encuentran relajadas, y en un 30% se produce la sístole auricular o la contracción de las aurículas. Bueno, esto es un esquema donde tenemos nuevamente un esquema de la estructura del corazón, las etapas de la sístole que corresponden a la sístole, las etapas que corresponden a la diástole, un gráfico donde se esquematiza las variaciones de presión y las variaciones de volumen respecto al tiempo que tarda ese potencial de acción con el potencial de reposo, o lo que tarda esa
ese ciclo, que son 0,8 segundos, 800 milisegundos, comparado con la actividad eléctrica del corazón a través del electrocardiograma. Lo que observamos en esta gráfica es una línea amarilla que nos está señalando las variaciones de presión y de volumen de las aurículas. Una línea roja que nos indica las variaciones también de presión y de volumen de los ventrículos. La línea blanca nos indica las variaciones de volumen del ventrículo y la línea verde nos indica las variaciones de presión de la arteria aorta. Comenzando vemos que tenemos acá con la letra A, vemos como un pequeño ascenso de lo que es la curva de presión de las aurículas. ¿Por qué? Porque vemos que nuestra onda P del electrocardiograma correspondía a la despolarización de las aurículas. Por lo tanto, en esta etapa, en la despolarización, las aurículas se contraen o se produce la sístole auricular. Por lo tanto, al contraerse las aurículas, aumenta la presión en el interior de las aurículas. De ahí esa elevación. Posteriormente, vemos que se produce nuestro complejo QRS, que es la despolarización ventricular. La despolarización ventricular, recordemos que se producía la contracción del ventrículo. Por lo tanto, vemos que el ventrículo, al contraerse, aumenta bruscamente la presión dentro del ventrículo. Es esta línea roja que crece muy alto. A medida que se produce la sístole ventricular, que la presión aumenta en el ventrículo, vemos que la sangre abandona el ventrículo cuando alcanza o vence la presión de la arteria aorta, que es la línea verde que se encuentra por debajo, y al vencer esto la sangre abandona el ventrículo. Como vemos, la sangre, esta línea blanca es el volumen del ventrículo, vemos que disminuye, es decir, tenemos menos sangre o va bajando la cantidad de sangre que tenemos en el ventrículo, y al bajar la cantidad de sangre que tenemos en el ventrículo, también disminuye la presión dentro del ventrículo, obviamente. Vemos que cuando se produce la contracción ventricular, la aurícula vuelve como a relajarse, que es este segmento acá. Posteriormente, la aurícula va aumentando de presión muy de poco, porque a medida que transcurren los demás eventos de contracción isovolumétrica ventricular y la contracción ventricular de eyección, mientras transcurren esos eventos, la aurícula se continúa llenando de sangre. Nuevamente, una vez que la sangre ha salido del ventrículo a sus correspondientes arterias, los niveles de presión y volumen vuelven a decaer, que corresponden, vemos, a la repolarización ventricular, que es nuestra onda T del electrocardiograma, que se produce la relajación del ventrículo. Bien, lo que es el ciclo cardíaco, entonces hay etapas que corresponden a la sístole, que son la sístole auricular, que es la que dijimos que es esta onda A de contracción del ventrículo, la sangre, de la aurícula. La contracción de la aurícula hace que la sangre que se encuentra allí pase hacia sus respectivos ventrículos. Posteriormente tenemos una contracción isovolumétrica del ventrículo, es decir, una vez que la sangre ya está en el ventrículo se contrae, todas las válvulas se encuentran cerradas, por lo tanto la presión dentro del ventrículo aumenta, pero es isovolumétrica porque el volumen de sangre dentro del ventrículo no cambia. ¿Por qué? Porque las válvulas están cerradas. Posteriormente esa presión aumenta, la sístole aumenta y tenemos una eyección rápida, es decir, la sangre abandona rápidamente los ventrículos y pasa hacia sus correspondientes arterias, aorta y pulmonar. Luego tenemos una reducción de la eyección de sangre, es decir, cuando la presión comienza a aumentar en las arterias, en la arteria aorta y en la arteria pulmonar, las válvulas pulmonares y aórticas se cierran,
Por lo tanto, se reduce o ya se corta esa eyección de sangre desde los ventrículos hacia las arterias. Después, lo que corresponde a la diástoles, tenemos una relajación isovolumétrica, nuevamente, porque no hay cambios de volumen. Un llenado rápido ventricular, es decir, mientras sucede en esta etapa, las válvulas auriculoventriculares se abren, la sangre pasa desde las aurículas hacia los ventrículos, por eso se denomina un llenado rápido de los ventrículos. Y posteriormente tenemos la diástole de las aurículas, es decir, a medida que se llenan los ventrículos, luego la aurícula se contrae, pasando un volumen extra de sangre hacia los ventrículos, se produce la diástole o la relajación de la aurícula y estas válvulas se cierran, iniciando nuevamente el ciclo. De las propiedades del corazón, dependiendo la bibliografía, vamos a encontrar o 4 o 5. A mí me gusta trabajarlo con 5 para agruparlos. Lo que es el automatismo o cronotropismo, que ya vamos a ver, la excitabilidad o vasmotropismo, la conductividad o dromotropismo, contractilidad o inotropismo y la relajación o lucitropismo. Como verán, yo los fui agrupando por colores, la excitabilidad y la conductividad de color amarillo, porque estas dos propiedades tienen relación con lo que es el impulso eléctrico y las propiedades eléctricas del corazón. Y estas dos propiedades están agrupadas de color rojo porque tienen relación con las propiedades mecánicas del corazón, es decir, con la contracción y la relajación de propiamente el músculo del corazón. El automatismo o cronotropismo puede generar, es la propiedad del corazón de generar despolarizaciones rítmicas de su potencial de membrana y propagarlo en toda dirección. Es decir, el automatismo o cronotropismo lo podemos recordar tropismo porque es la capacidad, digamos, que tiene el corazón de reaccionar a diferentes estímulos, en este caso estímulos eléctricos, y crono de tiempo, por lo tanto va a ser con qué rapidez o lentitud el corazón va a responder a esos estímulos. El automatismo, como dijimos, es la propiedad del corazón de generar sus propios impulsos eléctricos o despolarizaciones rítmicas. Como vimos anteriormente, el marcapaso fisiológico del corazón era el nodo sinusal, el que se encontraba en la aurícula derecha próxima a la unión con la vena cava superior. Otra propiedad es la excitabilidad o vasmotropismo, que tiene que ver con la actividad eléctrica del corazón. Es la facilidad con la que puede ser activada una célula cardíaca. Y depende del potencial umbral de la célula y del periodo refractario de la misma. Como vimos en el video anterior, la célula posee un umbral, por lo que va a haber un periodo de despolarización lenta hasta que la célula alcanza cierto umbral eléctrico y se dispara la despolarización rápida, iniciando las curvas de potencial de acción. Si ese periodo de despolarización lenta es muy largo, la excitabilidad va a ser menor. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca va a ser menor también. La conductibilidad o dromotropismo es otra de las propiedades. Como memotecnia, podemos recordarlo por dromo. Por ejemplo, un autódromo, un hipódromo es un circuito donde se corren carreras. Por lo tanto, el dromotropismo va a hacer referencia a la velocidad con la que la célula propaga su potencial de acción. Qué tan rápido o qué tan lenta propaga su potencial de acción. Depende de varios factores, como es la pendiente de la fase 0, que es la fase o el periodo de despolarización rápida en la curva de potencial de acción, el tiempo que tarda en repolarizarse, que es la fase 3, bueno, entre otros factores. Las dos propiedades referidas a la mecánica del corazón es la contractilidad o el inotropismo, que se refiere a la propiedad del músculo cardíaco precisamente de acortar y tensar sus fibras cuando son estimuladas por el potencial de acción en el momento de la despolarización. Recordemos que en el video anterior hablamos que en la curva de potencial de acción
en el momento, había un momento de meseta donde ingresaba calcio al interior de la célula y se producía la contracción del músculo cardíaco. Bien, por lo tanto, la contractilidad de la célula va a depender, como cualquier otro músculo, de las concentraciones intracelular de calcio. Podemos decir que inotropismo de intensidad de la contracción. Y contrariamente tenemos el lusitropismo o la relajación del músculo cardíaco, que es lo contrario, como dijimos, y es la propiedad que tiene el músculo cardíaco de relajarse luego de haberse contraído por el paso del potencial de acción, el momento de la repolarización. Es decir, el momento de la repolarización de nuestra curva de potencial de acción. También, obviamente, va a depender de las concentraciones de calcio intracelular y en la velocidad que éste es eliminado o sacado de la célula. Y este periodo de relajación de la célula determina el tiempo de llenado ventricular. Si la célula permanece un poco más tiempo relajada, aumentamos el tiempo para que el ventrículo se llene y eyecte más sangre. Si el periodo de relajación es muy corto, no le damos tiempo para que el ventrículo se llene de sangre y por lo tanto el volumen de eyección va a ser menor. Conclusiones de esta presentación: que el principal marcapaso natural que va a generar los principales potenciales de acción, los principales impulsos eléctricos, es el nodo sinusal ubicado en la aurícula derecha, próxima a la desembocadura de la vena cava superior. Que el ciclo cardíaco, como vimos, es un conjunto de eventos, tanto eléctrico, porque hay impulsos eléctricos, como mecánico, por la contracción y relajación del músculo cardíaco y la apertura y cierre de válvulas. Eventos de presión, hay momentos isovolumétricos donde el volumen no cambia, otros donde se eyecta la sangre de los ventrículos hacia su correspondiente arteria, y eventos sonores porque el cierre y apertura de las válvulas producen ruidos que pueden ser escuchados a través de la auscultación cardíaca. Que el ciclo cardíaco tiene 5 fases o etapas principales, que eran la contracción de las aurículas, la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, la contracción ventricular isovolumétrica, es decir, en esta etapa las 4 válvulas del corazón se encuentran cerradas, los ventrículos se contraen, pero el volumen de sangre dentro de los ventrículos no cambia. Una tercera etapa que es de eyección, es decir, las válvulas aórtica y válvula pulmonar se abren, la sangre pasa de los correspondientes ventrículos a sus correspondientes arterias. Una cuarta fase que es la relajación ventricular isovolumétrica, nuevamente las válvulas se encuentran cerradas, el volumen en los ventrículos no cambia. Y una quinta y última fase que es el llenado auricular, donde nuevamente las aurículas reciben la sangre de sus respectivas o sus correspondientes venas. Y por último, que el corazón posee 5 propiedades que acabamos de ver. Una propiedad que está relacionada con la generación de su propia actividad eléctrica, de sus propios potenciales de acción, de sus propios impulsos eléctricos. 2 propiedades relacionadas a esa actividad eléctrica, ¿sí? Que era la excitabilidad y la conductibilidad. Y 2 propiedades relacionadas a la contracción y relajación del músculo cardíaco, que era la propiedad de contractilidad o inotropismo y la de relajación o lusitropismo. Eso es todo por hoy. Nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Facebook, facebook.com/medicina bioquímica, donde estamos subiendo estas y otras presentaciones. Gracias.